Muy buenos días, muy buenas tardes y también buenas noches. Estamos transmitiendo desde la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la ciudad universitaria, y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África les da la bienvenida a el curso India, Cambio y Tradición. Este curso, que iniciará en unos días, está coordinado por el doctor Jacobo Silva. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en estudios también en Relaciones Internacionales, y el doctorado lo tiene por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también en RI. Y él ha participado en varios proyectos de investigación y además ha sido Research Affiliate en el Center for International Politics, Organization and Disarmament de la Jawahar Nehru University. Asimismo, ha colaborado en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Él fue becario postdoctoral en el Programa Universitario en Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Alicia Girón, y actualmente es investigador del PUEA y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad en la materia India. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato, miembro del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur de la Young Scholars Initiative del Institute for New Economic Thinking desde 2021, del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de la Universidad de Rosario. Es parte de la Red de Africanistas de América Latina, la REDAL, desde el 2020, y también de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigaciones sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, OLOFPAL. Pues buenas tardes, doctor Silva. Pues le damos la palabra para que nos dé información sobre este maravilloso curso y sobre la India, que es de lo más atractivo posible. Pues adelante, doctor Jacobo. Muchas gracias, doctora Girón, y estoy muy agradecido con el PUEA por esta oportunidad, sobre todo de organizar y coordinar este curso. Ahora bien, quisiera empezar simplemente por el título, Cambio y Tradición. Parecería que son dos categorías que se contraponen y son tan contrastantes que no se podrían combinar. En realidad vamos a notar que justamente en India vamos a notar una gran tradición, pero también llena de muchos cambios. En algunas ocasiones se ve a India como un país que se ha quedado congelado en el tiempo y puede ser que sea cierto en ciertos aspectos. Sin embargo, también hay que decirlo, el país no cambia a el ritmo que tal vez muchos quisieran o de la forma que quisieran. India tiene una lógica muy particular y vamos a notar el cambio en muchos aspectos. Pero insisto, lo interesante es que estas dos categorías van a convivir, la tradición y el cambio. Y justamente de eso se trata este curso, de explicarles, al menos darles los elementos básicos para poder empezar a entender qué es lo que está pasando ahí. En este país que se ve tan alejado, que para ustedes llegar a este país se necesita casi un día en avión, que no hay vuelos directos, que se necesita hacer escalas, que además pareciera que es una realidad completamente diferente a la mexicana. Y nos vamos a dar cuenta que su comida es tan parecida a la nuestra, la gente es tan hospitalaria y el candor se siente al mismo tiempo de una forma tan mexicana y tan latina que no tienen idea. Pero al mismo tiempo vamos a notar las grandes diferencias y sobre todo ciertas particularidades culturales. Por ello mismo es que hacemos este curso. El PUEA ya lleva un buen rato haciendo este tipo de iniciativas, ya sea con su diplomado en estudios sobre Asia, con un módulo en particular sobre Asia del Sur, pero también con talleres, seminarios, talleres que nos ayudan a comprender India, y ahora tenemos este curso. Este curso que está hecho de una forma, insisto, muy particular. Para empezar, es cierto, India es un país que vale mucho la pena darle un ojo, pero no nada más se trata de sus 3,5 billones de dólares en PIB.
en productos y servicios. No se trata solamente de ver que es tal vez la economía emergente que más rápido está creciendo en los últimos años, no es nada más saber que es el país más poblado del mundo, incluso por encima de la República Popular de China. Se trata de saber exactamente qué está pasando y poder analizar y escudriñar entre todas esas noticias e información que pareciera que nos dice mucho, pero en realidad vamos a notar que nos dice realmente poco, que para entender este país faltan ciertos elementos, tanto teóricos como conceptuales. Por eso queremos empezar dándoles una sesión sobre historia, en particular con la doctora María Fernanda Vázquez Vela. Ella los va a adentrar, obviamente, no sobre toda la historia de India, porque estaríamos hablando desde la civilización del Valle del Indo. Y eso nos llevaría y nos daría para simplemente un curso o una maestría. Vamos más bien a intentar darles los elementos básicos, sobre todo de la historia, el periodo colonial británico y lo que ha pasado en los últimos años. Hay que decir que hay un énfasis importante en la contemporaneidad de India, pero no podemos olvidar qué es lo que pasó antes, la impronta del colonialismo británico, pero también la evolución, una evolución que a veces nos suena muy familiar, con un sistema o más bien un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pero también a través de una liberalización económica, financiera, bancaria, comercial, con, eso sí, un cariz muy diferente al mexicano, pero que de pronto nos va a traer reminiscencias. Y por ello mismo esto de la historia nos va a ayudar a comprender qué ha estado pasando en India en los últimos años, pero también en su historia un poquito más alejada. Igualmente queremos darles algo de filosofía, porque evidentemente este país no nada más podemos verlo desde una perspectiva puramente económica y política, sino que al ser uno de los grandes centros de pensamiento, tanto en la antigüedad, como ahora, podemos notar lo que está pasando. Justamente con el doctor Yogendra Sharma del Instituto Cultural Gurudev Tagore, vamos a tratar de escudriñar un poquito más en esa forma de pensar, pero sobre todo cómo se está notando hoy en día el pensamiento filosófico en India, en particular el hindú, pero cómo además este va a brevar de varias tradiciones. Igualmente, con la maestra Nubia Serrano, vamos a ver el siguiente tema que yo creo que es uno de los que más llama la atención, pero que también más rompe cabezas, que es la religión. Nosotros sabemos que hay varios sistemas de creencias en India. Evidentemente hay una gran mayoría que es hindú, pero no podemos olvidar que India también es el tercer país musulmán más poblado del mundo, ni podemos olvidar que también tiene una tradición sikhista y también una tradición jainista. La diversidad religiosa en India es a veces abrumadora, pero sin duda es muy interesante. Pero de lo que se va a tratar es de darles los elementos esenciales para entender qué está pasando con la religión hoy en día en India. Ojo, además de religión, tenemos que hablar de lenguas y lingüística. India también son varias lenguas. Creemos tal vez que sea el inglés y que con el inglés ya. Es verdad, el inglés es una lengua franca que ayuda en la ciencia, en las universidades, en la transmisión de conocimiento, pero igualmente hay varias lenguas con varias diferencias, en particular las lenguas dravídicas y las lenguas que tienen un pasado común con el sánscrito. Y además vamos a notar que no nada más se trata de ver a las lenguas dravídicas y las lenguas sanscritizadas, sino también ver cómo también hay una influencia importante por parte del persa. No nada más se trata de conocer que hablan muchas lenguas, sino qué nos dice esta diversidad lingüística en India. Igualmente, y aquí ya nos vamos a adentrar todavía más en la contemporaneidad de India, la política y sociedad. Los debates hoy en India acerca de la identidad
junto con muchos otros países, pero en India tienen unas particularidades sumamente importantes que la distinguen de otros. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Qué está pasando con las distintas comunidades? ¿Cómo se están diferenciando? ¿Por qué se diferencian? ¿Y qué implicaciones para la sociedad traen estas diferencias? ¿Siempre ha sido así? ¿Hay un nuevo fenómeno hoy en día en India? Justamente es lo que queremos estudiar y la doctora Laura Carballido se encargará precisamente de enriquecernos, de explicarnos y darnos los elementos básicos para entender estos fenómenos. También tenemos al doctor Jesús Sosa. Él nos va a hablar ahora sí ya de la economía india. ¿Está creciendo? ¿Cómo está creciendo? ¿Dónde es competitiva? ¿Dónde tal vez no es tan competitiva? ¿Va a lograr hacer la transición energética? La verdad, debo decirles, a mí me sorprende India. Está muchísimo más avanzada que nuestro país en lo que se refiere a encontrar puntos de recarga de vehículos eléctricos. ¿Por qué se da esto? Incluso ustedes pueden ir a las montañas y ya hay conexión a Internet. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo logra? ¿Qué sucede en India? Cómo además uno de los mercados más dinámicos aeroportuarios está desarrollándose. ¿Y qué nos dice esto? Pero sobre todo para tratar de ver que sí está avanzando, pero qué tanto está avanzando, dónde está avanzando, y si va a ser una potencia, no está siendo una potencia, o qué le falta para ser una potencia más allá de regional, global. También veremos parte de cómo se inserta India en el contexto de las relaciones internacionales. Esa me va a tocar precisamente a mí darles. Sobre todo ver qué está pasando en el sur de Asia, cómo se está viendo India con sus vecinos más próximos y tal vez con aquellos que parezcan que no son tan próximos. Pero si yo les digo que además la política exterior de India está muy bien ubicada en lo que es Afganistán, tal vez les sorprenda, pero también le interesa mucho saber qué está pasando en Pakistán, obviamente, pero en Bangladesh, en Sri Lanka y en las Islas Maldivas. El sur de Asia es un vecindario muy complejo, pero también muy interesante, y vamos a notar que también está parte de la rivalidad global, porque Estados Unidos y China también quieren o tienen una cierta impronta en esta región, y en particular en el Océano Índico. Y obviamente el cómo reacciona India o cómo está actuando a través o frente a estos dos actores es lo que nos va a ayudar a comprender la inserción de India en el plano internacional. Eso sería o va a ser sumamente interesante. Por último, ya teniendo todos estos elementos culturales, económicos, políticos, de relaciones internacionales, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar con la maestra María Fernanda Ramírez, que nos va a hablar de cine y política. Y aquí de lo que se trata, y esta es una de las sesiones, creo yo, más interesantes, es cómo justamente en estos productos audiovisuales la política está inmiscuida y cómo los símbolos políticos también tienen que ver en el cine. ¿Cómo se está dando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la evolución? ¿Y cómo sirve igualmente, tal vez desde que el cine ha existido como una herramienta política? Pero ¿de qué se trata? De que en esta sesión conjuntemos todo, justamente ya todo el conocimiento cultural, económico y político y podamos entonces ya tener un análisis mucho más enriquecido que nos vaya a ayudar a descifrar justamente qué nos quiere decir parte del cine que se está haciendo hoy en India. Así lo termino y vamos a ver entonces que precisamente hay una gran tradición, pero también que hay un gran cambio que se está dando en este país y en su sociedad. Muchísimas gracias, doctora Girón. Muchísimas, es que, doctor Jacobo, suena muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría saber si hay algunas inquietudes por parte del grupo, de quienes están aquí en línea, que quisiera hacer alguna pregunta. Si no, pues a mí me gustaría hacer algunas preguntas. Eh, Carmen, ¿hay algo que estén interesados en preguntar? No, doctora, por el momento no tenemos preguntas. Si me permite darles alguna información que ayude al proceso de inscripción a los estudiantes. Claro.
Les recordamos que este curso va a dar inicio el 6 de febrero y concluye el 27 de marzo. Las sesiones se van a llevar a cabo los jueves de 16 a 18 horas en línea. Va a ser a través de la plataforma Zoom. Asimismo, les comentamos que la cuota de recuperación son 4,000 pesos. Tenemos una promoción del 50% de descuento para Comunidad UNAM, que da la cuota de recuperación en 2,000 pesos. Y para INAPAM, estudiantes y docentes externos a la UNAM, tenemos el descuento del 10%, quedando en 3,600 la cuota de recuperación. El proceso para que ustedes puedan llevar a cabo su inscripción, por favor, les pedimos que soliciten su ficha de pago a través de el correo de inscripciones.puea@unam.mx. Asimismo, se les mandará el formulario, una vez que nos hayan mandado su ficha de pago, les mandaremos su formulario de inscripción. Y recuerden que para acceder al descuento de la comunidad UNAM, necesitamos que nos envíen ya sea su copia de la credencial o una fotografía o algún comprobante que los acredite como son miembros de la comunidad, como certificado de estudios, título profesional, constancia de estudios, historial académico, credenciales de alumnos y de exalumnos, etcétera. Y por último, les recordamos que para poder acceder a la constancia que expedimos en este curso, deben de cumplir con el 80% de asistencia, aprobar el ensayo final que deben de desarrollar de alguno de los temas que se vieron a lo largo del curso, responder un pequeño formulario de evaluación y así como haber cubierto la cuota de recuperación. Les recordamos que todo el material que se ha utilizado en este curso nosotros lo proporcionamos. Asimismo, pueden tener acceso a las grabaciones del curso en todo momento. Pueden verlo tanto de manera sincrónica como asincrónica. Eh, Gracias por su atención y recuerden seguirnos en redes sociales. Quedamos atentos a sus preguntas, tanto de redes sociales como en las plataformas. Sí, muchas gracias, Carmen. Y un poco para llamar la atención sobre la India, ¿nos podrías eh, platicar la historia del Taj Mahal? Porque siempre que uno ve el Taj Mahal es como la identidad que tiene la India. Entonces, yo pedí en este momento que me pasen el, el cartel, a ver Mm. si los podemos animar a quienes puedan entrar al curso, pero ¿por qué no nos platicas la historia de la India? Porque, bueno, no sé si hay varias historias o cuál es la historia verdadera. Jacobo, platícanos, por favor. Bueno, yo nada más preguntaría si quieres que hablemos acerca de la historia desde el principio o hablamos desde justamente el Imperio Mogol, que es cuando se crea o se construye el Taj Mahal. Tú No, pues dime. el Taj Mahal. Ok, nada más como breviario. Hay que entender que cuando hablamos de India, y justamente hoy que di clase hablamos de eso, cuando hablamos de India tenemos que entender que este país, más bien lo que conocemos hoy como India, en el pasado no era lo mismo. Era más bien un poquito más de Asia del Sur. Y a veces cuando hablamos de India es fascinante porque ni siquiera el nombre India es indio propiamente, sino es una forma de hablar desde el exterior. Es como le llamaban los extranjeros. Porque también India pareciera que cuando yo les digo esto es un territorio completamente unificado. No siempre ha estado unificado. De hecho, ha vivido bastantes periodos de fragmentación. Pero justamente cuando hablamos, ahora sí que ya del Taj Mahal, hablamos de un periodo muy interesante. Ya ha pasado dos de los más importantes formaciones políticas, que es el Imperio Maurya y el Imperio Gupta, que además, digamos, son formaciones políticas que casi todo el territorio indio que hoy conocemos y Asia del Sur estaba digamos, lo formaban. Y lo que llega después es el sultanato de Delhi, el primer gran formación política musulmana. Musulmana no porque todos fueran musulmanes, sino porque las élites eran musulmanas. Y además unas élites musulmanas muy apersadas. La
impronta cultural de Persia justamente ahí llega, es parte, bueno, no es, no, desde antes ya había contactos, pero aquí es interesantísimo cómo llega. Y cuando, digamos, se termina el sultanato de Delhi, va a llegar un imperio mogol. Y a mí siempre me parece interesante porque el imperio mogol empieza con Babar. ¿Y Babar quién es Babar? Es un señor, no diré un caudillo ni un cacique, pero es, sí, una persona con una cierta preparación militar. Le sorprenderá saber que además era alcalde o el gobernante de Kabul, Afganistán, y es un hombre que se dice que su madre desciende de Tamerlán y su papá de Genghis Khan. Se dice que por eso además tiene toda esta gran formación de gran guerrero. Él es el primero que va, ahora sí que a tomar la iniciativa de ir, bajar o ir del sur, de Kabul, justamente a India, allá lo que más, sobre todo llegando a Delhi, va a conquistar Delhi y además va a empezar ahí una gran historia. Eventualmente sus hijos van a sucederlo, evidentemente. Uno de sus hijos es Shah Jahan. Y Shah Jahan ya es, obviamente, un gran mogol, un gran emperador mogol. Yo sé que ustedes pensarán, ay, seguramente hubo bastantes emperadores mogoles, no hubo tantos, de hecho, pero él es uno de los grandes y justamente a él le va a tocar un periodo interesante, ya, me parece que ya había pasado el Gran Akbar, pero Shah Jahan va a querer construir un monumento para su esposa, para la esposa que más quiere, porque ustedes han de saber que cuando eres musulmán en esta época y además eres rico y tienes poder político, tienes más de una esposa. Entonces, bueno, la favorita, y a ella le hace justamente, dice, tu tumba tiene que ser, porque así son los grandes reyes o los grandes emperadores en esta época de corte musulmán. Tienen que ser tumbas espectaculares. Tenemos la de Humayun, que también está en Delhi. Y justamente él quiere algo para la esposa que más quiso. Y justamente le hace algo que es el Taj Mahal, esa gran joya. Ustedes lo ven, ese edificio hermoso, blanco, eh, que además tiene por ahí una mezquita, pero ¿qué creen? Todo ese complejo es una tumba. Y cuando llegan ustedes, que además ahora ya tienen que, les dan por suerte, protectores para sus zapatos, porque antes se tenían que quitar los zapatos. Y si alguien ha visto Slumdog Millionaire, sabrá que luego les robaban los zapatos, pero bueno, no, ya sus simples fundas para sus zapatitos, llegan ustedes porque es además marfil, llegan, ya no dañan el monumento y van a ver ahí la tumba de esta mujer y va a parecer algo increíble y maravilloso, los techos, la forma en que está hecha, pese a que pareciera que está muy ornamentado, es una forma de ornamentación muy musulmana, es decir, no hay propiamente figuras humanas o demás, pero ya saben cómo los musulmanes tienen este tipo de decoraciones con sus letras, muy simple, pero al mismo tiempo exquisito y de muy buen gusto. Y ese gran monumento que es hoy en día la carta de presentación de India es tal vez una de las más importantes joyas arquitectónicas, pero también es una tumba. Justamente por ahí está el Fuerte Rojo de Agra, porque ahí está el Taj Mahal. Y lo que Sí. vamos a ver ahí es justamente que, bueno, se puede ver desde ahí el Taj Mahal, pero además Shah Jahan lo que tenía planeado era construir además otra tumba para él que estuviera justo enfrente porque está de un lado del río Yamuna, el Taj Mahal, y se esperaba que frente estuviera su tumba. Desafortunadamente, el Taj Mahal, así como lo ven, costó bastantes años hacer y la verdad es que no alcanza Shah Jahan a poder edificar un Taj Mahal de color negro, por cierto. Pero lo que sí podemos, y por suerte le dio tiempo, y a él y a sus hijos, es de construir esta gran tumba que representará a una India justamente tradicional, pero que al mismo tiempo, y les va a parecer increíble, porque alrededor del Taj Mahal se ha cambiado muchísimo Agra, incluso ya tiene metro, ¿no? Pero sí es una joya arquitectónica
Ahí ya construyeron un mercado establecido, porque bueno, los mercados, ya saben, en India son muy como los mexicanos, a veces muy desordenados, pero aquí ya está más establecido, han limpiado mucho, está muy, muy bonito. Y de hecho Agra ha pasado por un proceso de transformación bien interesante, pero lo que van a notar ahí, bueno, en el Taj Mahal es simplemente parte de esa India que no es propiamente hindú, pero que demuestra la gran diversidad que precisamente presenta el país, con uno de sus monumentos siendo además musulmán. Gracias, Eh, Alicia. y eh, una pregunta, o sea, de Kabul a Delhi, pues ¿cuántos días sería? O sea, actualmente, Jacobo, tú que has estado recientemente y que constantemente vas a la India, el año pasado estuviste allí, pero viendo el mapa, o sea, ¿cuánto calculas de tiempo para moverse en aquellos tiempos de Kabul hasta lo que es Delhi? Yo O creo que un mes en caballo si vas en caravana, porque sí está alejado y además Afganistán lo que tiene es un país muy montañoso. Entonces no es tan sencillo, sí debe tener su dificultad, pero lo que sí es que Babar logra ahora sí que tener el dinero, el momento preciso cuando ya la, la, los vestigios que quedaban del sultanato de Delhi, de la formación que estaba ahí, están prácticamente demasiado débiles o debilitados, porque además uno de los problemas que siempre ha tenido India es que llegan del lado poniente los conquistadores o diferentes formaciones militares y van y a veces puede resistirlo, pero en otras ocasiones o sea, pueden sobrevivir, pero están debilitados económicamente porque tienes que gastar en protegerte. Entonces, Babar logra en ese momento hacerse, lleva un ejército y precisamente se hace por un momento de pequeños pedazos de India y eventualmente ya Delhi y toda la... bueno, él le toca, digamos, una parte, pero a sus sucesores les tocará ya hacerse de una gran parte de India, sobre todo con el último gran emperador mogol Aurangzeb. O sea, la forma en que él logra territorialmente hacerse de casi toda India es increíble, la verdad. Una pregunta, ¿y actualmente hay, eh, me imagino, carreteras Ujú. o tráfico aéreo entre la capital de la India y Kabul, Hay con tráfico Afganistán? aéreo, pero no hay propiamente carreteras porque tendrían que atravesar Toda Pakistán. la... Y uno de los problemas también es que la frontera entre Pakistán y Afganistán no, bueno, además de que hay porciones que son peligrosas, también no es un territorio o no es tan fácil pasar, digamos, por tierra. Lo que sí hoy que se tienen, ahora ya gracias a la tecnología, se tienen vuelos. No estoy seguro si son vuelos directos, pero seguramente harán conexión con países del Golfo Pérsico o incluso con Ah, ya. Teherán y entonces ya van a Afganistán. En este momento no estoy seguro por las condiciones en las que está ahorita Afganistán. Cuando estaba todavía los estadounidenses, el ejército estadounidense, el tráfico era mucho mayor. De hecho, la cooperación que daba India a Kabul era bastante. Por ejemplo, un dato que muy pocas personas saben es que el nuevo parlamento, cuando retiran al talibán, el nuevo parlamento de Afganistán lo construye India. Entonces, siempre ha habido una gran, relación y también hubo un recibimiento de varios refugiados afganos hacia India, porque también no hay que olvidar, yo no sé si te acuerdas, Alicia, pero porque luego nuestros alumnos como que no vivieron eso últimamente, pero cuando se da, antes de que los estadounidenses entren a Afganistán, justamente el talibán hace explotar unos Ay, sí, qué barbaridad. budas enormes que eran patrimonio de la humanidad. Pero tal vez, yo no sé por qué nunca nos preguntamos, ¿qué hacen budas en Afganistán? Justamente es porque desde la larga historia que tiene esa región, justamente hasta allá llegó el budismo y justamente allí también tuvo una cierta
un desarrollo. Por eso teníamos budas en Afganistán y hay comunidades budistas en Afganistán, no extensas hoy en día, obviamente, pero las había. E incluso ya por eso teníamos esos grandes budas monumentales, patrimonio de la humanidad, y digamos, como testimonio de que alguna vez incluso tuvimos partes de Afganistán muy budistas. Ya, evidentemente, ya le insisto, las comunidades ya están muy disminuidas, incluso también había, o hay hindúes. No son grandes comunidades hoy en día, evidentemente, pero sí es testimonio de un pasado que conecta desde hace muchísimo tiempo Afganistán con la India histórica. Pues qué interesante, porque justo a partir de esa conexión entre Afganistán y la India tenemos el gran, el Taj gran Taj Mahal. Mahal, que por otro lado, también cuando uno va a a la India y bueno, va a Delhi, cree que el Taj Mahal está allí, No. resulta que no, que está en Accra, pero que además, ¿cuánto tiempo se hace para ir a Accra? Ah, bueno, por suerte, si hay varios tours en autobús, se hacen más o menos como 3 horas, 3 horas y media. A veces hacen como una escala los autobuses para que uno vaya a comer, descanse tantito, se recupere y ahora sí vámonos a Agra. Pero por suerte, se han hecho unas grandes conexiones de carreteras dentro del territorio indio. Entonces, una de esas es justamente esa que va a Agra y que nos lleva hasta el Taj Mahal. Entonces, Muy la bien. próxima vez que vayas a Delhi, ya sabes. Sí, lo que pasa es que sí fui por muy pocos días y pues no, no tuve oportunidad, es una deuda pendiente que tenemos. Pero otra cosa un poco para seguir en la plática, por Ujú. ejemplo, cartel, ya lo Ah, dijiste, ¿no? Se habla sobre historia, filosofía, religión, lingüística, lenguas, política y sociedad, economía, relaciones internacionales, cine y política, pero ¿por qué no? A ver, nos platicas quién es Moody, aunque se escribe Modi, ¿verdad? Modi. ¿Quién es Modi? ¿Cómo es que llega al poder y le quita a los Mm, Gandhi el poder? Porque también eso es muy interesante. También una persona que nos identifica mucho con la India es la señora Indira Gandhi, bueno. Ujú, porque tú sabes que Indira Gandhi tomaba té con la embajadora de México en ese entonces, ujú, sí, de la de claro. la Lama, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, cómo, cómo llega a la India, quién es Nehru. Yo recuerdo que de chica, bueno, hace muchísimos años, me acuerdo que se hablaba de Gandhi, pero además de Nehru. Entonces Nehru es el primer presidente o cómo le llaman, ¿hay presidente allá? O cómo, porque a veces son ministros, me parece. Ujú. Entonces, ¿por qué no nos das una breve explicación de esto que te estoy preguntando? Gracias, Claro Javier. que, claro que sí, calentemos motores. Bien, primero, el sistema político indio es un sistema político que trató de retomar varios aspectos de varios sistemas políticos que estudiamos, digamos, una comisión especial cuando hizo la Constitución estudiando. Particularmente les gustó mucho el de Westminster, el del Reino Unido, paradójicamente también diría yo, el de Irlanda y el de los Estados Unidos. Entonces, lo que podemos ver es que el sistema propiamente de India es parlamentario. Tienen un primer ministro que es elegido indirectamente porque se elige primero al parlamento y el parlamento a su vez al primer ministro, pero también tienen un presidente, el cual es parecido al presidente de Alemania. Es una figura más bien simbólica. No tiene propiamente, no gobierna, por así decirlo, pero es el quien le toca firmar las leyes. Y si él no está de acuerdo, pues no, pero él, en sentido estricto, él firma las leyes, pero quien legisla es el Parlamento y quien las puede presentar, evidente, también es el primer ministro y es el que tiene un gabinete y que lidera el gabinete, ¿no? Entonces, en ese sentido, es propiamente parlamentario. Es un sistema donde no hay representación proporcional porque si algo le aprendieron los indios a los británicos es que mucha democracia, pero siempre es bueno tener mayorías parlamentarias seguras. Y por otro lado,
lo que podemos ver es que el presidente les parecerá raro, pero es elegido en una votación más bien indirecta bueno, digamos, no es que escojas uno, sino que te dan una plantilla y puedes poner votos en diferentes personas. Y así lo van escogiendo entre las legislaciones de los estados, los congresos de los estados, si se quiere ver, los parlamentos provinciales o estatales, porque es de cada estado o entidad federativa. Al final, India es una federación. Y ahora bien, Indira Gandhi es primera ministra, de hecho la primera ministra y primera ministra, digamos, una mujer que llega a ser premier antes que en el Reino Unido. Es siempre bueno nada más tener el dato, pero además es una mujer muy fuerte, es una gran personalidad política. Es de las más contradictorias porque en India o uno ama a Indira Gandhi o uno odia a Indira Gandhi, pero parece ser que es de esas figuras polarizantes de o los amas o los odias, ¿no? Bueno, la señora Gandhi tuvo varios periodos de gobierno, pero se entiende que son dos en particular, que me parece que es del 69 no, espérenme, 67, perdón, creo que 67, 68, al 75 y después viene el estado de emergencia, que es también un periodo muy polémico en India, controversial, porque las libertades se suspenden, la libertad de prensa se suspende, se mete a oposición política así, porque sí, es un proceso, la verdad, un periodo de tiempo muy particular de unos 2 años, y eventualmente en el 77, Indira Gandhi dice, bueno, fue un periodo de emergencia, vámonos a la democracia otra vez, a las elecciones, y pierde las elecciones. No se preocupen, en el 80 vuelve a haber elecciones y las gana. Así es India. A veces las pierdes y a veces ganas, ¿no? Y es tal vez una figura muy polémica, Indira Gandhi, pero también de las figuras que marcará justamente de forma muy particular la dinastía política que inicia su papá, Jawaharlal Nehru, porque es su papá, Jawaharlal Nehru. Nehru es, además, lo cuenta a veces el profesor, el doctor Alfredo Romero, porque a él le toca además cuando viene Nehru a Ciudad Universitaria, porque Nehru visita México, y dice que lo reciben todos en las islas como el rockstar. ¿Por qué? Porque Nehru además se posiciona como una figura importante del llamado tercer mundo en ese momento. Claro. Es Ujú. el líder, inigualable porque India, porque después de la muerte de Gandhi es quien queda para darle alguna lógica al movimiento nacionalista, ahora movimiento que tiene que gobernar India. Por eso Nehru es tal vez, ahora ya es un poco más polémico, pero en su momento era el líder, Nehru, y se reconoce como un líder de una democracia, la que se dice la democracia más grande del mundo por el número de personas que la componen. Por eso Nehru es una figura importante. Después le sigue su hija Indira. Y la pregunta, es bien interesante esta pregunta que me hace sobre Modi. Modi llega en 2014, después de 8 años en que el partido del Congreso Nacional Indio, el partido de Indira y el partido de Nehru, en muchos sentidos, pierde las elecciones, ¿no? Después de 8 años de un gobierno. ¿Y por qué? Bueno, en primera, yo creo que hay parte de culpa también la tiene el Congreso Nacional Indio. Fue un periodo de gobierno muy corrupto. Hubo un movimiento también en contra de de la corrupción que se da justo al final de estos 8 años, que le dio mucha fuerza, digamos, para criticar al Partido del Congreso Nacional Indio. Es un periodo también, recordemos, y ahí tú eres experta, le toca en estos 8 años al Congreso Nacional Indio lidiar con la crisis financiera global de 2008-2009. Entonces, si bien India no sale tan mal de esta crisis, sí se ve que hay problemas en la economía. Le toca, por así decirlo, al Congreso Nacional Indio sortear la crisis, más o menos seguir. Logra en las elecciones del 2009 seguir como gobierno, pero le cuesta muchísimo mantener una buena imagen frente
a la sociedad por estos escándalos de corrupción muy graves, porque la verdad la corrupción tampoco en India es como nueva, pero sí el grado de, creo yo, en algunos casos de cinismo sí se dio muy feo y por ello mismo Nehru se pinta él solo además como la alternativa, como el que no, porque además tiene una figura, una imagen en la cual es un político limpio, un político que no es Claro. corrupto, etcétera, etcétera. Entonces puede contrastarse muy bien, además de que tiene a su partido el PJP, el Bharatiya Janata Party o Partido Popular Indio, de una ideología nacionalista hindú, que además agarra toda la carne se echa al asadón con Modi. Modi además es esta figura que empezó muy desde abajo. Bueno, se dice que desde abajo en el partido fue caminando, caminando, caminando. Y él además fue ministro o el primer ministro, si se quiere ver, del estado de Gujarat. Entonces, tuvo ahí desde 2002 de gobierno y entonces es un escaparate donde él dice, bueno, yo vean, yo sí sé gobernar, trajo mucha inversión extranjera y digamos, logra crear la imagen de un además un gobernador o un político eficiente. ¿No? Entonces, desde lo que se entiende eficiente para India, ¿no? Trae inversión extranjera, proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre, siempre va a ser muy controversial porque justo en 2002 tuvimos la verdad, fueron matanzas de comunidades o en comunidades musulmanas que Así tenían es. como objetivo musulmanes. Entonces, ahí Jacobo, siempre va a estar es que está la súper cosa. interesante. Creo que ya estás dando el curso. Sí, yo sé. Perdón. Entonces, sí, yo únicamente quería agregar, hay dos preguntas y sé que la maestra Adelante. Vania de la Vega creo que también tiene levantada su mano, pero a ver, yo nada más, algo que me parece que es fundamental, que el día de las votaciones en la India no es ni en un día ni en 2 días, dura cerca de un mes y es Exactamente. la democracia más grande del mundo porque tiene 800 habitantes que votan. Entonces, este es un tema muy interesante. Voy a decir las palabras, las preguntas que me Ujú. acaban de enviar, que dice si habrá algo sobre filosofía de India como Vedanta o Samkhya, y otra que si se va a abordar la industria de Hollywood como instrumento de poder blando de India. Y no sé si Vania quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario para que ya fuéramos cerrando. Sí, maestra de la Vega Chiota, por favor. Gracias, doctora Girón. Doctora Jacobo, a mí me gustaría que hiciera un poquito de énfasis en la relevancia que tiene India en el 2025 en la arena internacional, ¿no? O sea, tiene un par de años que se convirtió en el país más poblado, también en la democracia más poblada. eh, en términos de crecimiento económico, ya rebasó a Japón, ¿no? Entonces, que nos diera un poco de estos datos que nos van a permitir entender por qué es necesario estudiar a la India desde México hoy. Ok, empiezo desde con la doctora Girón y termino con la maestra Vani. Muy bien. En el caso de esta filosofía Vedanta y demás, que más tendríamos que hablarlo con el doctor Yogendra Sharma, yo creo que no habría ningún problema, sobre todo porque, digamos, Vedanta sería no podría yo decir la versión del siglo XX, pero sí podríamos decir que una rama que adquiere una gran relevancia en siglo XX, no creo que haya ningún problema, al menos para que nos dé los fundamentos filosóficos y sobre todo lo que va a dar el doctor Yogendra Sharma son las bases que dieron justamente como resultado Vedanta. Entonces no creo que haya ningún problema y además pueden preguntarle, él siempre está muy dispuesto y muy abierto a responder sus preguntas, no se preocupen. Y si algo no, creen que le faltó o que no les queda claro, él siempre es muy abierto. En el caso de Bollywood, justamente no tanto Bollywood como Poder Suave, pero lo podríamos ver también, pero sobre todo lo que vamos a notar hoy en día es que hay ciertos productos audiovisuales que parecen reflejar la ideología o un discurso muy apoyado por el gobierno, en el cual, por ejemplo, se trata también de alguna forma,
estigmatizar o poner en una imagen negativa a ciertas comunidades musulmanas. Entonces, ahí yo creo que sobre todo nos interesa eso, que después del curso, nuestros alumnos sean capaces de ver esas pequeñas signos o esos pequeños elementos que de pronto les ayudan así a decir, espera un momento, tengo que ver críticamente este producto audiovisual. No, sí, sí, estaba también el sábado, ¿eh? Entonces, yo creo que no habrá ningún problema en ese sentido y que podemos igualmente verlo, porque también es parte de la estrategia, sobre todo últimamente. Claro, hay que decirlo, la industria cinematográfica que más películas produce al año en el mundo es la India. Eso que ni les quede la menor duda. No todo es Bollywood, pero sí es la que más produce. Y en el caso de lo que decía la maestra de la Vega Xota, hoy en día justamente estamos viendo, se vuelve cada vez más interesante porque está creciendo a más del 6% India. Y cuando yo les digo el 6%, hoy en día para los indios les parece un poco mediocre. Ellos esperarían el 7 u 8. En estándares mexicanos estaríamos echando las campanas al vuelo, pero para la India esto, hay algo está pasando y justamente están viendo qué pueden hacer porque ya llevan, al menos para las próximas provisiones o las previsiones o estimaciones de este último trimestre del año fiscal, sí están pensando que algo está pasando en su economía, pero justamente aún así, justamente con este, parece proceso de estancamiento económico, la economía que más crece en el mundo. Entonces, nos da idea de por qué es la relevancia. Además de las dimensiones poblacionales, creo que yo también diría que las dimensiones en cuanto a su diversidad, sobre todo porque si queremos entender parte de lo que es la economía y la política india, hay que entender su diversidad. Si no, no nos quedamos muy truncos en nuestro análisis. Por eso mismo creo que además es un país diverso, es el que más crece, con el ritmo que más aceleradamente crece. Es además un país que está teniendo cada vez mayor incursión en la geopolítica. O sea, yo les di Asia del Sur, pero sobre todo la guerra en Ucrania, lo que hace India y cómo está sorteando los efectos negativos de la guerra en Ucrania también es muy interesante. Igualmente, si yo les digo, por ejemplo, que será la mayor cantidad de estudiantes al menos antes del 2022, indios que estaban en Europa, no estaban ni en Francia ni en el Reino Unido, estaban en Ucrania. Y ustedes se quedarán. Y después, además, después de la guerra, el gobierno indio tiene que sacar a 20,000 personas, a 20,000 almas de Ucrania. Y logra más o menos a 18,000, porque algunos no se quisieron ir. Y es un movimiento logístico con los países vecinos y demás. Increíble, porque además cuando yo les digo esto, ustedes han de pensar, ay, pero seguramente no sé, tal vez por la gran amistad que tiene India y Rusia, está enojado Zelensky, el presidente de Ucrania. Narendra Modi se lleva muy bien con Vladimir Putin y se lleva muy bien con Volodymyr Zelensky. Eso ya les dice que es un país no que se debe estudiar, sino que falta entender para saber cómo le hace. Gracias, maestra. Uy, Jacobo, pues es que podríamos seguir platicando, pero yo diría que Carmen nos vuelva a decir lo que, pues todo, cómo le hacemos para inscribirnos. Y a ver, Carmen, por favor. Claro que sí. Les recordamos que nos envíen un correo electrónico a instrucciones.puea.mx. En ese momento ustedes verán en su pantalla el cartel del curso. Estará la imagen de la cual nos ha estado hablando el doctor Jacobo y que nos comentó la doctora Alicia Girón. Y recuerden que todos los informes se dan a través de correo electrónico. Cualquier duda, inquietud, no duden en escribirnos, sigan nuestras redes sociales. Y les recordamos que la fecha límite para inscribirse es el martes 4 de febrero. Ustedes recibirán por correo electrónico sus contraseñas para poder acceder al material de lectura, así como las grabaciones. Muchas gracias, doctora, y dejamos en pantalla unos momentos el cartel. Muy bien, pues muchísimas gracias, los invitamos y nos vemos la próxima semana en el curso que dará
el doctor Jacobo Silva. Excelente, felicidades y qué bueno que el PUEA se acerca a estos temas tan interesantes y que además el papel que juega India en este momento es importantísimo incluso para la política económica y exterior de México. Muchísimas gracias, doctor Jacobo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctora Girón.